Bienvenidos a este nuevo capítulo de los cursos Hábitos Saludables, cómo vivir más y mejor. Todos queremos vivir más y mejor, de hecho nadie nos queremos ir, por mucho que nos quejemos. Son unos cursos que son realidad gracias a CEOMA y al IMSERSO y que hoy son posibles gracias a que nos acoge el Centro de Innovación de BBVA, que es el anfitrión de esta sesión. Queremos llegar a todos los mayores y a todos los que viven con los mayores. Por eso les invitamos a que los disfruten, a que los divulguen, a que se lo cuenten y a que lo disfruten con sus amigos. En esta sesión vamos a hablar de economía cotidiana. Nos acompañan Celia, Ignacio, Jorge, que les voy a ir presentando según intervengan. Empezamos por Jorge. Jorge Clemente Prats es consejero técnico de Factoría Sapiens y tiene una experiencia de ya no sé cuántos años en estudios demoscópicos y estudios de opinión. Jorge, bienvenido, puedes matizar la introducción como quieras, y justo desde esa experiencia me gustaría empezar porque nos cuentes qué diferencias ves en la cuenta de gastos entre los más jóvenes y los que tienen más años. Es una buena pregunta. Realmente las diferencias vienen matizadas precisamente por los distintos estilos de vida, las distintas etapas en que se encuentran unos y otros. Quizás para hablar de la primera y la más importante podemos hablar de la vivienda. La vivienda constituye un gasto importante hoy en día para las parejas de jóvenes, entiendo como jóvenes los que aún no llegan a 60 años. Más del 50% de estas parejas de edad media están hipotecados, es decir, están pagando una hipoteca o, si no están pagando hipoteca, están pagando un alquiler. Son cifras importantes porque estamos hablando de unas cifras que normalmente están por encima de los 500 euros. En el caso de las familias de mayores, normalmente esta etapa ya se ha superado. Normalmente los mayores, más del 90%, ya han pasado esta etapa de hipoteca y están viviendo en una vivienda de su propiedad, con lo cual, en ese sentido, tienen en algo una situación más positiva que los de edades inferiores. Otra diferencia puede estar basada en los estilos de vida. Los más jóvenes ponen acento quizás en temas como, por ejemplo, el transporte y el uso de coches. Es normal en una pareja de jóvenes tener no un coche, sino hasta dos. Esto en las parejas de mayores normalmente se tiene un coche y quizás este coche con los años va decreciendo su uso. También los jóvenes se utilizan más gastos de tipo personal, en vestuario. ¿Qué me pongo? Los mayores en ese sentido son quizás, por decir de una forma coloquial, menos coquetos. Y en los mayores sí que tienen un gasto superior a los jóvenes en lo que llamamos atención personal o atención especializada. Posiblemente con el paso de los años necesitan más una ayuda, una asistencia personal, bien sea en el propio hogar o bien en funciones profesionales como dentistas, fisios, etcétera, que contribuyan a mantener un estilo de vida y una situación adecuada. Y por último, un tercer bloque de gastos significativos sería la solidaridad familiar. Solidaridad que se entiende lógicamente distinta entre unos y otros. Los más jóvenes, en algunos casos, ayudan a los mayores si eso está en una residencia, pero esos son muy pocos casos, no más allá de un 10% como máximo. En cambio, los más mayores sí que ayudan más a los jóvenes. ¿Cómo? En un 25%, incluso con donaciones económicas para ayudarles en su día a día, bien de forma habitual, regular o bien de una forma más esporádica. Y además de esta dotación económica, en un 25% de los casos, más del 50% de los mayores ayudan a los más jóvenes con meriendas y cenas infantiles, entre comillas, y a veces no solo infantiles, no solo de nietos, sino también de los hijos. Hablaremos luego un poco más específicamente de estos casos. Muchas gracias, Jorge. Creo que todo esto, además de números, hay otras personas, hay ingresos, hay gastos y hay formas de financiarlos. Sobre estas formas de financiar los ingresos y los gastos nos va a hablar Ignacio Villoc, que lleva ya unos cuantos años de experiencia en el sector bancario y es director de actividades de este Centro de Innovación de BBVA. Nacho, ¿cómo financiamos todos estos gastos? Bueno, al final cada cual lo financia con los recursos que puede. Diríamos que en ese momento en que somos mayores es la época de recoger los frutos de toda una vida de trabajo y con suerte de ahorro. Hay muchos mecanismos, puede haber desde la renta vitalicia, las hipotecas inversas, aquellos que han tenido planes de pensiones privados, es el momento de empezar a recuperar esos recursos. Pero fíjate, yo creo que en ese momento, sobre todo, haría énfasis en que es el momento de la tranquilidad, o debería ser el momento en el cual evitemos el mayor número posible de preocupaciones o de ansiedades
relacionadas con el dinero. Por eso a veces yo digo que el mundo de los mercados financieros, la bolsa, que sube, que baja, que es volátil, yo creo que es un momento en el que no debería ser una preocupación en nuestras vidas que el IBEX 35 suba o que el dólar o que China o que Grecia o lo que sea. Esto me lleva a sugerir que a adoptar un perfil conservador, un perfil que lleve a minimizar riesgos, porque minimizar riesgos supone sobre todo minimizar preocupaciones y ansiedades. Yo cuando trabajaba hace unos años más en tema de asesoría financiera, hay una regla que es muy sencilla, que es que si restamos a 80 la edad que tenemos, nos queda el porcentaje de lo que podríamos invertir en mercados. Es decir, si tienes 20 años, si tienes a 80 le quitas 20, un 60% podría ir dedicado a asumir riesgos. Si ya tengo 75 o tengo 80, me queda 1, un 2, un 5 o nada para arriesgar, porque sobre todo puede que no vaya a tener tiempo para recuperarme si viene una cuesta abajo, como hemos vivido hace poco en España. Cuando tienes 40 años, tienes luego pues 5, 10, 15 para recuperarte de un susto de mercados económicos. Si tienes 75, 77 o 78, pues tienes, y hay una cuesta abajo de 5 años, pues eso puede ser, insisto, preocupaciones o ansiedades que no deberíamos tener. Alternativas hay muchas, tantos casi como casos y como estilos de vida, como comentaba hace un momento Jorge. Muchas gracias, Ignacio. Hemos visto cómo gastamos, cómo lo financiamos. Vamos a hablar también de qué diferencias hay por edad, cómo le ha afectado los cambios de estos últimos meses, años a las familias donde hay personas de distintas edades. Y nada mejor para ello que contar con la opinión de Celia Moreno, que es directora de CEOMA y que habla con conocimiento de causa. Celia, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo ha afectado la crisis a las personas de unas edades y de otras en el ámbito familiar? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que los mayores actualmente son el pilar familiar. El mayor español es una persona que se preocupa, que está muy vinculada en el día a día de sus hijos y de sus nietos. Entonces ellos económicamente intentan subsanar el déficit familiar como puede. Y bueno, pues dentro de esto la gran mayoría de ellos actúan como abuelos canguros, muchos de ellos pueden ser abuelos canguros obligados, porque lo que está muy bien es ser abuelo en los momentos que a uno le apetece y poder disfrutar de sus nietos siempre que pueda. Pero claro, cuando entramos ya en problemas económicos, muchas veces tienen que ser forzosos. Jorge, volvemos con la visión global. Hemos contextualizado un poquito los mayores frente a los jóvenes, porque no queremos hacer guetos, no hablamos solo para mayores, tenemos una sociedad, hemos hablado de familia, hemos hablado de los que tienen menos y de los que tienen más años, pero sí que nos gustaría acercarnos a nuestro público principal, ¿no? ¿Cuáles son las principales partidas de gastos de los mayores? ¿Dedican más a ocio? ¿Dedican más a consumo? ¿Dedican más a vivienda? Bien, quizás en primer lugar debemos distinguir en función de las tipologías de mayores con que nos encontramos. Por una parte están los mayores, menos de un 10%, que vienen en residencias y que prácticamente sus ingresos se van para financiar la residencia. Un segundo nivel serían los que viven en casa de sus familiares, hijos y en algunos casos nietos. Ahí tendríamos un 10 o un 15% de los mayores y que también en gran medida sus ingresos contribuyen a la caja familiar. Y por último están los que viven solos, que son más del 70%, solos en pareja normalmente. En algunos casos solos de verdad, en este caso hay más viudas que viudos, no supongo que lo saben, pero hay 2 viudas por cada viudo, pero vamos a hablar fundamentalmente de las parejas de mayores. Las parejas de mayores básicamente se enfrentan a tres grandes bloques de gastos. El primer gasto serían los gastos de la casa, que no es tanto pagar la casa en sí, como aquellos gastos de suministros inherentes a la casa, el agua, la luz, el gas, los gastos de comunidad, etcétera. Es una partida importante. Una segunda partida sería la cesta de la compra, la alimentación, las bebidas, las cosas que se compran para el consumo familiar, consumo propio y en muchos casos también para consumo radial de los hijos y nietos que habitualmente forman parte de la cesta de los mayores. Y en tercer nivel sería el cuidado personal. El cuidado personal es bastante heterogéneo porque iría de los que necesitan menos, que posiblemente se conforman con tener una persona, una asistente una vez a la semana,
y aquellos que tienen ya mayor edad y mayor grado de dependencia y que precisan de una mayor asistencia personal, con lo cual ahí el nivel tiene una oscilación importante en cuanto a los gastos que ello pueda suponer. Gastos de la casa, cesta de la compra y cuidado personal son los 3 principales bloques que significan más de las 2/3 partes de los gastos de los mayores. Luego hay unos gastos inferiores, que podemos hablar de ellos, como es el caso de transporte. Ya mencioné anteriormente que el uso de coches, por ejemplo, en los mayores va decreciendo y ahí aparece la tarjeta de transporte, que es un elemento importante. Tema de viajes, hay un viaje casi sacramental, que es el viaje de verano a la casa familiar, a la casa del pueblo, y luego también la asistencia a viajes básicamente programados por el Inserso. Temas de salud es un gasto, pero no es más importante porque la gran mayoría de los mayores acuden a la sanidad pública, menos del 10% acuden a la sanidad privada, con lo cual el desembolso en recetas y productos farmacéuticos no es demasiado alto, afortunadamente, para ellos. El vestido y calzado, como decía antes anteriormente, consumo mínimo. Son gastos asociados básicamente a cambios de talla o modificaciones ortopédicas, lo que no descarta también la compra de ropa infantil. No hace falta decir para quién. Y por último, una mención especial, el tema de equipamiento. Equipamiento del hogar, electrodomésticos, prácticamente solamente para reposición. Pero sí hay un tema interesante que es el tema de las comunicaciones. El uso del teléfono móvil hace unos años era prácticamente irrelevante en los mayores, ya es altamente mayoritario. Más del 80% de los mayores ya tienen teléfono móvil. Incluso en algunos casos llega a sustituir al teléfono fijo en la casa. Y luego también aparece ya el uso incipiente de los ordenadores o tablets, que también hace apenas 5 años era de menos de un 10% y ahora se va incrementando sustancialmente. Antes solamente eran los mayores y que habían utilizado profesionalmente, ahora con los cursos que se van realizando y con la ayuda de hijos y nietos, cada vez el uso de tablets y ordenadores también se va haciendo más habitual entre ellos. Ignacio, ¿cómo veis desde el punto de vista bancario, digamos, la diferencia en la gestión del ahorro y del gasto también por edades, ¿no? Porque no es lo mismo tener una renta estable, relativamente previsible, basada quizá en la domiciliación de recibos, que es lo que ocurre a cierta edad, frente a lo que ocurre cuando eres un poquito más joven, que son ingresos de otro tipo, supongo que con más altos y bajos, con épocas donde puede haber dificultades en el mundo del trabajo. ¿Cómo lo veis eso desde la banca? Bueno, pues efectivamente, como has apuntado bien, son 2 realidades muy diferentes. A menudo al sistema financiero, a la banca, llegan 2 tipologías de clientes, aquellos que tienen dinero y aquellos que necesitan dinero. Normalmente, en la época más temprana, cuando eres más joven, necesitas dinero para construir ese hogar que estás formando, porque esos ingresos van a estar empezando, sobre todo para aquel estudiante que acabó su carrera, empieza a trabajar. Son gastos mayores, un poco en la línea que apuntaba Jorge, porque hay que comprar el primer coche, llegan los primeros hijos, la educación, pañales, en fin, un montón de historias. Por otra parte, cuando ya son más mayores, tienen esos ahorros o se han tenido la suerte de poder construirlos, y es más gente que tiene que empezar a disponer de esas rentas, es más una gestión del ahorro que del crédito. Insisto, y aquí dependerá del perfil de esa persona y de cuánto estemos hablando, y de un poco cuál sería también su expectativa de vida. Al final uno se encuentra con que tiene unos recursos en el momento de la jubilación, propios, ahorrados o gestionados o pensionables, y que va a estar dividiendo en los próximos 15, 20, 30, ojalá sean muchos años, sabiendo que va a haber pocos ingresos ya adicionales. Son 2 realidades distintas que requieren una sensibilidad distinta, y cada vez vemos más una diferencia desde el punto de vista de innovación en cómo se dispone y en el perfil que llamamos sociotecnográfico. Aquellos más jóvenes utilizan más medios de pago móviles, utilizan mucho más transferencias hechas por sus tablets y así, y aquí volvemos a perfiles más conservadores entre los mayores, que son menos proclives o menos amigos a recibir comunicaciones electrónicas y prefieren un servicio más tradicional y más convencional. Celia, ¿cómo ves tú desde el ángulo de los mayores lo que estamos comentando? ¿Cómo ven los mayores todo eso que parece que no, pero que afecta más de lo que creemos al día a día, ¿no? Pasar a tener un ingreso fijo, estable, que igual no es alto, pero es todos los meses, muchas veces a compartirlo con tu familia frente a las situaciones que son, digamos, previas a la jubilación. ¿Cómo lo vive eso el mayor? ¿Cómo vive ese cambio de vida? Bueno, la verdad, lo primero, que entre Jorge y Nacho me han dejado ya poco que decir, porque han tocado casi todos los palos los dos. Pero bueno, vamos a ver. Pues los mayores, vuelvo a repetir lo mismo de antes, son muy familiares y les preocupa tremendamente la economía de sus hijos, de sus nietos. Entonces, ellos, por su familia, hacen
todo y más. El que tiene la pensión, el que tiene una pensión superior, pues lo tiene más sencillo. El que no la tiene tan superior, pues la tiene más complicada. Muchísimos mayores, pues constantemente están a sus hijos y a sus nietos dándoles de comer a diario, llevándolos al colegio, trayéndolos. Esto repercute en un ahorro familiar, pues tremendo. Claro, porque si tenemos que contratar a una persona para que lleve al niño al cole, para que lo traiga del cole, aparte lo dejamos en el comedor, pues a la juventud todo esto le beneficia tremendamente. Le beneficia a la juventud, al mayor no le beneficia tanto, claro, porque le supone un gasto y aunque ellos tengan una pensión fija todos los meses, es el doble de gasto que tienen. Ellos, mientras que han sido jóvenes, han labrado su futuro y gracias a eso, bueno, pues podrían vivir ahora de una forma más sencilla. Al tener esa protección sobre los jóvenes, pues evidentemente ellos carecen de más cosas, pero como comentaba también Jorge anteriormente, ellos no son tan coquetos, aunque sí que es verdad que la mujer, aunque tenga 70, 80 años, seguimos siempre muy coquetas. Hacen menos inversión en el tema de la ropa, sí hacen inversión en el tema de la comida, bastante. Es cierto también que en el área sanitaria, pues gracias a la Seguridad Social española, no es un tema tan costoso. También es cierto que están muy implicados en las nuevas tecnologías actualmente y no les importa invertir en las nuevas tecnologías. Como son tan familiares, la relación intergeneracional para ellos es imprescindible. Entonces, ellos son muy felices con poder whatsappear o mandarse una fotografía online con sus nietos. Incluso les encanta el que sus nietos estén a su lado y le digan, oye, abuelo, esto así, esto de esta forma, esto lo envías. Haces una serie de gestiones que ellos se ven más relacionados con su familia y además les hace sentir más en el mundo actual y también son más visibles ante la sociedad. Un punto bien interesante, el que comenta Celia y para el que también vamos a pedir opinión a todos, ¿no? Estamos hablando del uso de la tecnología, algo que hace unos años era, digamos, impensable en el mundo de los mayores, ¿no? Nosotros cuando hablamos de este concepto siempre remitimos a la tecnología como una de las claves del futuro. Normalmente vamos hacia una pensión que cada vez nos va a dar para menos, ¿no? Hay un dato que habitualmente se comenta y es que si yo empiezo a cobrar hoy mi primera pensión, con mi primera pensión me puedo comprar 10 bocadillos, digamos, ¿no? Cuando me vaya acercando a mi esperanza de vida y esté cerca de cobrar la última, con esa última pensión que habrá crecido al 0,25 todos los años, que es lo que me dice el gobierno, en vez de comprarme 10 me podré comprar 5,5 bocadillos. Eso quiere decir que aunque las pensiones suban, el poder adquisitivo va a ir hacia abajo. Si somos optimistas, que es lo que nos toca, viviremos mejor según pasen los años. ¿Cómo se resuelve la ecuación? Pues la ecuación posiblemente pasa por la tecnología. La tecnología nos va a permitir vivir mejor con menos. Podremos consumir, podemos utilizar todo aquello que necesitamos con mucho menor coste. Como la pensión es menor, podremos vivir mejor de esa manera, ¿no? No sé qué pensáis. ¿Cómo veis el uso de la tecnología en la gente mayor? ¿Cuáles son las peculiaridades? ¿Cuáles son, digamos, las ventajas, Jorge? Bueno, comentaba anteriormente que efectivamente el uso de la telefonía móvil y el uso del ordenador va creciendo de una forma importante en los mayores. En los que tienen 65 años a 70 es prácticamente mayoritaria y en los 70-80 también tiene ya introducciones apreciables en función de la enseñanza que le aportan los cursos específicos que se dan o incluso los propios familiares. Además, hay que tener en cuenta que realmente esto de alguna forma contribuye a esa actividad intelectual que es fundamental para mantenerse activos y evitar que la vejez nos lleve a una situación de depresión, de inactividad, etc. O sea que bienvenida la tecnología en la medida que aporte mayores niveles de actividad. ¿Cómo lo ves desde el ángulo de la innovación, Ignacio? Bueno, pues que en este momento tan fascinante que estamos viviendo de cambio tecnológico, algo que hemos visto es que en muy pocos años la tecnología ha dejado de ser una barrera para convertirse en una facilitadora. Dicho de otra forma, nos permite hacer mucho más con menos. En la línea que decías, y voy a ejemplos muy concretos,
Hace 20 años una conferencia telefónica podía costar 20.000 o 30.000 pesetas al mes fácilmente. Hoy es gratis. Hoy un Skype, no solamente es una conferencia, podemos ver, podemos hablarnos a través de incluso de distintos continentes, de distintos países internacionalmente, con Skype, con WhatsApp, con muchas formas de estar en contacto. Podemos estar con el Facebook compartiendo nuestras fotos, nuestros sueños, nuestras canciones, y eso es virtualmente gratis, ¿eh? Entonces, y cada vez vamos a encontrar muchas más soluciones tecnológicas, y estoy pensando casi hasta la impresión 3D, en que uno en su casa podrá imprimir cosas que antes tenía que salir a buscar fuera, dispositivos conectados, tecnologías que hace nada eran ciencia ficción, hoy son una realidad, son accesibles, son económicas y permiten hacer mucho más con menos. Celia, ¿se usa realmente entre los mayores la tecnología? No solo el móvil o el móvil evolucionado, sino todo lo demás. Se usa muchísimo. ¿Da menos miedo ya entrar en Internet, comprar? ¿Cómo veis eso? Mira, en el año 2003, CEOMA comenzó con unos cursos que se llamaban alfabetización digital, en un aula con 9 alumnos y un profesor. Bueno, pues al principio venían 2 veces a la semana. Al año, todos los días, el aula estaba ocupada tanto por la mañana como por la tarde. Los mayores les encanta la informática, les encanta no solamente ya manejar el Word, el Excel, que también, porque con el Word ellos hacen sus pequeñas narraciones, hacen textos, que a muchos de ellos les gusta escribir, y otros incluso llevan su propia economía desde un Excel. Van controlando los gastos que tienen y los propios ingresos. Pero sorprendentemente, los retoques fotográficos, el MP3, cuando surgió, pues eso fue un boom. Los veías que venían con su MP3 para que los profesores les enseñaran a cómo cargar la música, a de todo. Y luego después, más tarde, cuando comenzaron los smartphones, pues bueno, fue un poco más complicado, porque el mayor ya para él fue un reto el comenzar con el teléfono móvil normal. Fue un reto, pero ya les dio el gusanillo y de ahí partieron los smartphones sin ningún problema. Y luego después manejar WhatsApp, como comentaba anteriormente Nacho, manejar también Skype, de todo. Es que cada día están más metidos a las nuevas tecnologías y sorprendentemente, a lo mejor muchos mayores, quizás en un breve espacio de tiempo, pueden manejarlo incluso mejor que algunos jóvenes. Eso sí que es intergeneracional, ¿no? Total, Posiblemente total. la tecnología hace que el abuelo, gracias a que está más cerca de su nieto, se introduzca en este mundo, porque es más fácil la relación todavía con el nieto que con el hijo, y el nieto seguramente es un figura utilizando la tecnología, ¿no? A mí me gustaría pasar en esta última parte a algo que le resulte cercano a nuestra audiencia, algo sencillito, que es trucos para ahorrar, ¿no? Que nadie se asuste porque van a hacer preguntas relacionadas con trucos para ahorrar. Yo lo primero que sugiero es que los que estén interesados, solos con sus hijos, con sus nietos o con sus amigos, hagan una búsqueda en Internet indicando trucos para ahorro o trucos para ahorrar. Entonces, se pueden ahorrar perfectamente la última parte de lo que vamos a decir aquí, aunque en persona todo gana mucho, porque van a ver que de trucos para ahorrar aparecen 540.000 resultados. O sea que hay unos cuantos, me imagino que se repetirán, ¿no? Pero hay unos cuantos. Y como aparece normalmente con letra muy pequeñita, si se van al capítulo de vídeos hay 134.000 vídeos sobre cómo ahorrar. Yo invito a que hagan una exploración y bueno, les voy a introducir una primera parte de algunas de las cosas que aparecen en lo primero que yo he localizado cuando he hecho este ejercicio. Les invito a que lo hagan directamente en el ordenador de su casa, en su teléfono, o con su nieto o con sus amigos, ¿no? Algunos consejos para ahorrar, para vivir mejor, para poder gastar con criterio. Primero, saber en qué gastamos y en qué ingresamos. Segundo, concentrarnos, una vez sabemos a qué dedicamos nuestros recursos, concentrarnos en lo grande, primero, y en lo recurrente, que son las famosas domiciliaciones. Tercero, fijar una serie de criterios de ahorro y, desde luego, vivirlos como un juego, no como una obsesión de ir persiguiendo a todos aquellos nuestros proveedores para que nos cobren menos, disfrutar del ahorro. Y, por último, pues pedir ayuda a amigos y familiares de las ideas que aparezcan. Son consejos más o menos genéricos, luego entramos en alguno un poquito más detallado, ¿no? Pero, ¿qué se puede decir
sobre criterios de ahorro, consejos para gestionar mejor los gastos, desde tu punto de vista, don Jorge. Bueno, como tenemos 540.000 aportaciones, es difícil ya superar con alguna nueva. Yo insistiría en algo que es fundamental y en lo que siempre me gusta hablar, que es la necesidad de estar activo a pesar de que nos hagamos mayores, activos física y mentalmente. Mentalmente tenemos internet, pero hay un uso también muy barato, que es el hablar en círculos sociales, con la propia familia, con los propios amigos, y eso es mantenerse activos mentalmente. Y mantenerse activo físicamente también es muy barato, basta con andar todos los días. No hace falta andar solo, es fácil ver cada vez más en los barrios grupos de mujeres o de hombres que a primera hora de la mañana se juntan y salen a andar 30 o 40 minutos. Es una forma de sentirse activo y les aseguro que sale casi gratis. Pues justo yo iba a hacer énfasis en el paseo, el tiempo es oro y se puede hacer un uso muy eficiente del tiempo de una forma gratuita y además de una forma social. Y nunca nos cansaremos de hacer énfasis en que si hablamos siempre de salud, dinero y amor, la parte de salud va muy unida a la actividad física, al paseo. Es un ocio que es prácticamente gratuito. El que viva cerca de la playa tiene paseos marítimos y el que viva en la montaña tiene un aire puro que tiene que aprovechar. Y además no solamente no gasta, sino que además da para pensar y está haciendo la mejor inversión posible, que es invertir en su salud y en su calidad de vida. Vivir mejor con menos, ¿no? Que se puede hacer perfectamente y muchas veces ni nos lo planteamos, más que cuando nos llega la ocasión. Celia, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué trucos son más habituales entre vuestros asociados? Bueno, yo en mi caso, sí, los asociados también, pero en mi caso, como tengo una mamá estupenda que cocina de maravilla, las cosas como son, la cocina es un gran ahorro. Se puede cocinar con muy poco y estar muy bien alimentado. No por gastar más en ciertos productos de alimentación podemos comer mejor. Entonces, el saber elaborarlos y hacer una comida tradicional creo que es una forma de ahorrar, ¿no? La comida rápida en muchas ocasiones nos hace invertir más capital y encima estamos peor alimentados y nos afecta más a nuestra salud. Con lo cual creo que la cocina puede ser un gran ahorro. Un ejemplo buenísimo, ¿no? La cocina y el paseo, de que hay cosas que se pueden disfrutar sin necesidad de grandes presupuestos. Y además resulta que ahora hablar con nuestros hijos o con nuestros nietos a través de Skype es muchísimo más barato. Hay formas, como vemos clarísimamente, de vivir mejor con menos, aunque la pensión no vaya para arriba, ¿no? Hay algunos otros consejos que aparecen ya, digamos, en un segundo bloque, de consejos un poquito más de detalle, ¿no? Para ahorrar, para gastar menos o para gastar mejor, ¿no? Tiene sobre todo relación con pedir ofertas, cosa que supongo que hacemos habitualmente, con evitar las compras por impulso, algo que quizá es más habitual a edades más jóvenes, pero también es un punto clarísimo, con comprar por Internet, y aquí sí que me gustaría hablar un poquito más. Internet ya es seguro, se puede hacer perfectamente, ahorra un montón de recursos, también ahorra costes, te lo sirven en casa en muchísimos casos y desde luego es una buena opción. ¿Cómo veis el tema de la compra por Internet frente a la compra, digamos, en persona, en donde te puedes dejar llevar más por los impulsos, ¿no? La compra por Internet es un uso más de este instrumento valioso y que puede estar ahí. Pero de hecho en las personas mayores no es todavía nada especialmente significativo, porque la compra por Internet se asocia muchas veces a falta de tiempo. Entonces, como no tengo tiempo, lo hago por Internet desde casa para ser más rápido. En el caso de las personas mayores, especialmente del ama de casa mayor, no es tan así. El hecho de ir de compra muchas veces también es parte de distraerse, de salir de casa y ver a gente. Las señoras mayores, muchas veces las señoras amas de casa mayores no son incluso de ir a grandes superficies de venta, lo cual no lo excluye en absoluto, sino también de la tienda tradicional o del mercado tradicional como punto de encuentro con personas que conocen desde hace muchos años y que forman parte de su vida cotidiana. Ignacio, ¿hay más compra electrónica o mucha menos por edad, digamos? La compra electrónica está creciendo de forma exponencial en todas las categorías, siempre efectivamente pues más los jóvenes quizás más, esa compra impulsiva cada vez más. Coincido 100% con Jorge en que la compra tiene además otra dimensión social de encuentro. Encontramos cada vez más la compra colectiva, y aquí sí que Internet ayuda a que, por ejemplo, pues un grupo de personas mayores puedan comprar agrupando su compra en mejores condiciones.
va a más y va a ir cada vez a más. Y efectivamente, quizás no sea un tanto un tema de tiempo, porque ese tiempo sí que lo disponen con más abundancia las personas mayores, pero también está el factor de conveniencia. El hecho de que te lo lleven a casa, el hecho de no tener que cargar con los pesos de la bolsa o con el carrito, estas cosas que es incómodo, poder llegar a tiendas que están en un radio más lejano, porque a lo mejor no tenemos coche o no nos apetece conducir, y tal. Esas son facilidades que hoy nos permite la compra por Internet, que, como has dicho muy bien, es cada vez más segura, más intuitiva y mejor adaptada a las necesidades. Todo tiene sus pros y sus contras, vemos, ¿no? Lo que es importante es que veamos que los avances que se generan en la sociedad son opciones nuevas que nos pueden permitir pues, más comodidad a la hora de que nos traigan una compra a casa, lo cual tiene que convivir con lo que nos puede apetecer ir de compras con nuestros amigos, con nuestros vecinos o con nuestros nietos, o comprar en equipo, ¿no? Es compra colectiva, compra personal. ¿Cómo lo ves en el día a día desde CEOMA? Pues, ¿Avanza la compra colectiva? ¿La gente no quiere comprar electrónicamente porque disfruta dándose un paseo hacia la compra del día a día, hacia el mercado, hacia lo que sea? ¿Cómo lo ves? yo considero que para el mayor, Internet no es muy fiable. Vamos a ver, el mayor le gusta Internet más para navegar, para buscar información, incluso para ver viajes. En el tema, sí, en el tema a lo mejor de viajes sí consumen más, porque economizan y ven que hay más opciones. Pueden coger paquetes y sí, ahí sí pueden estar más integrados. Pero en lo que es en la compra del día a día, en la alimentación, a las personas mayores lo que les gusta es ir a la tienda. Al mercado. Sí, le encanta. Y además, le encanta el diálogo también. Por ese lado, considero que no. Luego después, para consumo de ropa, consumo de discos, de libros, tampoco. Le gusta ir también a la tienda y le gusta coger el producto. Sí, quizás para el consumo del libro electrónico, sí. Ahí sí, porque además el mayor tiene algo muy bueno, que los jóvenes no tenemos tan bueno, quizás, y es que el mayor respeta mucho los derechos de autor. Es cierto, lo respeta muchísimo, y entonces valora mucho el trabajo de los demás. Y el mayor compra los libros por Internet, sí señores, los compra. Pasamos a uno, hablas de uno de los capítulos de gasto, ¿no? Que es un poco la compra cotidiana. Yo creo que hay el principal concepto de gasto que ha comentado Jorge al principio es el mundo de todo lo relacionado con la vivienda, los gastos del día a día, de electricidad, agua, comunidad de vecinos, es un capítulo importantísimo, ¿no? En donde también está habiendo evoluciones, también pues de vivienda compartida, residencia, vivienda, incorporarte a vivir otra vez con la familia, incluso con amigos. Es una tendencia que observáis, Jorge, la tendencia hacia vivir con autonomía en tu casa mejor rodeado frente a la de vivir en residencias, que es otra opción, ¿no? La tendencia prioritaria en las personas mayores es vivir en su casa, entre comillas, de toda la vida, su casa tradicional, en la que llevan años viviendo. En la medida que siempre dicen que si les sacas de su casa, les rompes su estilo de vida y se encuentran desorientados. Entonces, mientras pueden, tratan de vivir en su casa. Mientras pueden, normalmente es mientras viven la pareja juntos y mientras no haya una dependencia importante que necesiten ayuda de otras personas. Por lo tanto, el vivir en su casa será fundamental. Vivir con los hijos normalmente es cuando ya queda uno solo y entonces, y además es mayor y entonces necesita ayuda, necesita cuidado, necesita el calor familiar. Y la residencia es un poco la alternativa, sobre todo cuando son personas que necesitan un cuidado más cercano, más continuo, y ahí es donde la residencia aparece como alternativa final. Pero insisto, el mayor lo primero que quiere, mientras puede, es vivir en su casa, y ahí estar. Y desde el punto de vista de financiación, hablando también de vivir en casa o vivir en una residencia, Ignacio, no sé si están avanzando, quizá como se preveía, fórmulas de financiación relacionadas con la vivienda, que normalmente es en propiedad en España. Estamos hablando de todo el concepto de las hipotecas inversas, de todo ese tipo de recursos que se anunciaron muchísimo en su momento, pero no sé hasta qué punto desde la banca veis avances. No, son alternativas, son opciones que a menudo la banca, los servicios financieros lo que ofrece son distintas alternativas a medida que una sociedad evoluciona. Lo que
lo que está pasando ahora en España y lo que va a pasar en los próximos años ya está pasando en otros lugares en los que tienen una pirámide poblacional más adelantada, en las que el baby boom fue anterior. En España el baby boom fue en los años 60 y sin embargo pues en Estados Unidos fue en los años 50, con lo cual hay sociedades que digamos que demográficamente están más adelantadas y que están encontrando hoy soluciones a problemas anteriores. Como apuntaba Jorge, en un país en el cual la gran parte de las familias, o mejor dicho, las familias de todos, tienen la vivienda en propiedad, esa puede ser una garantía para obtener una financiación adicional, y eso lleva a la hipoteca inversa. Pero eso va a depender mucho también de cuál sea la estructura de ahorro de ese país. En España se ha ahorrado tradicionalmente, o se ha convertido ese ahorro en vivienda, cuando en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, por no hablar en abstracto, se da menos énfasis a la vivienda propia y se invierte más en recursos líquidos, como puede ser en planes de pensiones privados. Entonces, y están menos apegados. Es muy normal en Estados Unidos e incluso en el norte de Europa que las personas son mayores y no tienen ningún apego por esa casa, la venden o la alquilan y se vienen precisamente a España a pasar el verano buscando un mejor clima y buscando, o se van en Estados Unidos, se van a Florida y buscando el golf y buscando vivir de esas rentas y de esos recursos líquidos. Hay factores culturales, como es el apego a la vivienda, pero sobre todo esos factores demográficos de cómo las distintas pirámides demográficas, y la española es una que va a envejecer, que pronto dejará de ser una pirámide para ser casi un champiñón, en el cual veremos cambios de uso y posiblemente veamos que gente que a lo mejor hoy tiene 45 o 50 años, pues dentro de 15 años, cuando se jubile, pues prefiere irse a jugar al golf y irse a la playa y no tiene ese apego, porque además las familias actualmente pues tienen menos hijos de los que tenían entonces. En fin, es una realidad cambiante y a la que lógicamente la industria financiera y la industria de los seguros y la industria del transporte pues se va adaptando y ofrecerá soluciones adecuadas a cada momento demográfico. Muchas gracias, Ignacio. Celia, ¿cómo lo ves esto de las personas mayores? Porque, bueno, es verdad que todos preferimos vivir en nuestra casa, entiendo. Yo el día de mañana supongo que querré hacerlo así, pero tengo casos muy cercanos de familia, por ejemplo, que han preferido vivir en una residencia, pues porque tienen otro tipo de atención complementaria, más especializada, en fin, hay un poquito de todo, ¿no? ¿Cuál es vuestro punto de vista? ¿Qué es lo que estáis viendo en vuestros, digamos, asociados? Vamos a ver, el mayor lo primero que quiere es estar en su casa. Él es feliz en su casa, es feliz con que vengan a verle. Si no le queda más remedio, porque claro, la vida pues actualmente es diferente a hace 30 años. Ahora todo el mundo estamos integrados en el mundo laboral, por lo tanto también es más complicado. Y trabajar tenemos que trabajar todos porque tenemos una costumbre muy fea que es comer y dormir bajo un techo. Entonces no nos queda más remedio también. Aunque nuestros padres, por supuesto, nunca los olvidamos y siempre estamos pendientes de ello lo máximo posible. Entonces, el mayor que puede, pues que está todavía en condiciones también, vive en su hogar. Es también factible y cada día hay más tendencia a los cuidadores dentro del hogar. Buscar a alguien que duerma con esas personas mayores, que pueda también el hacerles la comida, el ir a por la comida, aunque también es cierto que existen actualmente servicios de comida a domicilio que facilitan muchísimo también esta situación, porque a los hijos les es complicado, hay veces que no existen recursos suficientes para tener una persona durmiendo todos los días en el hogar. Entonces, bueno, tenemos diferentes servicios que se pueden ir acoplando. Vale. Por otro lado, lo que comentaba, el tema de la hipoteca inversa y el tema de la renta vitalicia es también una buena opción porque tienen sus casas ya pagadas por completo y pues también puede ser una fuente económica para subsanar esto. Y las residencias pues también existen y también algunos mayores, la minoría, prefieren irse a la residencia. También existen los apartamentos tutelados que son como más independientes. Y sobre todo las residencias están muy bien desde el punto de vista del cuidado, porque llega un momento también que las personas mayores necesitan un cuidado más especial y como en la residencia no se lo pueden dar en el hogar. Cuando entramos ya en un Alzheimer, por ejemplo, hay centros residenciales que están muy bien formados y muy especializados en estos temas. O sea, podríamos estar hablando de esto horas.
yo creo. Creo que Claro, con esto ya me como quedo un solo poco... tenemos unos minutos. Claro, tampoco me quiero extender mucho más, Y ¿verdad? además queremos que luego los cursos se sigan desde Sí, la claro. página web, no queremos agotar Claro. aquí el tema. Vamos a hacer una última ronda telegráfica, digamos, de los titulares de prensa, ¿no? que diríamos, ¿no? En un contexto como este, que son cursos sobre hábitos saludables, cómo vivir más y mejor, ¿qué destacarías, qué le dirías a los mayores, Jorge, desde el punto de vista de cómo vivir más y mejor desde su economía cotidiana? Si tuvieras que destacar una idea. Cada vez más los medios de comunicación hablan de la importancia de los mayores dentro de la red social en la que vivimos. Los mayores son importantes porque, como hablábamos antes, los estilos de vida han cambiado. Las parejas de edad media hoy en día, pues quizás los dos están trabajando, con lo cual los mayores se han transformado en personas tutelarias importantes de cara a los hijos y de cara a los nietos especialmente. Es bueno esto y es positivo, siempre que no cree una excesiva dependencia entre unos y otros. Creo que los mayores son importantes, merecen serlo, y los nietos, aparte de ser una necesidad para sus hijos, es también una fuente de alegría importante para ellos. Muchas gracias, Jorge. Nacho, tu turno. No sé si un poco para, No, pues yo... para completar, puedes hasta hacer mención a robots, si quieres. No, yo diría que es un momento, resumiendo de forma telegráfica, que el dinero no tiene que ser una preocupación y nunca una fuente de ansiedades, y que no nos suba la tensión porque bajan los tipos de interés. Tenemos que ocuparnos para que esto no sea una preocupación y no tengamos ansiedades ni estrés. Muy bien. Yo- Celia, Bueno, pues vamos en a lo ver. posible. Yo voy a ser muy clara. El dinero no da la felicidad, pero ayuda muchísimo. Y si sabemos en qué invertirlo, con cabeza y hacerlo bien, pues se pueden obtener muchos recursos positivos. Claro que sí, hay que vivir mejor. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy sobre economía cotidiana. Espero que haya resultado de interés y espero que no hayamos resuelto nada, sino simplemente que hayamos generado expectativas para que podáis consultar, para que el público pueda consultar en la página web de CEOMA actividades que iremos organizando en esta línea, donde podremos ampliar en cada uno de los distintos capítulos aquello que sea de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.